Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de esta tribuna hispano-filipina, que tiene como temática, en este caso entramos en la parte más y vamos a hablar de la transición energética, el rol del gas y de las energías renovables. Bueno, es un placer para mí estar hoy aquí con este conjunto de ponentes de excepción para hablar además de un tema que realmente es de gran interés en Filipinas en particular, pero también a nivel mundial en general. Los retos del sector energético no dejan indiferentes a nadie y están bueno, pues en el orden del día de todas nuestras conversaciones. El sector de la energía es un sector que está sometido a tensiones muy importantes, a retos muy importantes que todos conocemos bien. Estos retos afectan de manera notable a los precios de la energía y a cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo de la energía. El primero de ellos que afecta notablemente y que ya hemos mencionado aquí en la mesa anterior, ya se ha mencionado, es el problema de la guerra en Ucrania. Las tensiones en Ucrania han generado presiones importantes en el sector energético y aunque en las últimas semanas sí que es cierto que hemos asistido a una cierta relajación, lo cierto es que lamentablemente, y dado que el conflicto no tiene visos de solución pronta, es de esperar que las tensiones en el sector energético se sigan prolongando durante bastante tiempo. Tenemos también como un factor muy importante el rol que juega China y este rol además es más y más notable conforme más nos vamos desplazando hacia el este geográficamente. La política de zero COVID que ha estado aplicando China, sin entrar a valorar otros aspectos, es cierto que ha tenido consecuencias a muchos niveles y en el plano que nos ocupa, lo cierto es que ha tenido un efecto indirecto, un efecto de segunda ronda, permitiendo relajar las tensiones sobre los precios de materias primas y de energía. Sin embargo, ahora que volvemos a encontrarnos a China volviendo al marco económico global y volviendo a ser un consumidor como es tan potente de energía y de materias primas, es de esperar que se vaya a producir un nuevo shock por el lado de la demanda y que volvamos a ver importantes tensiones en los precios energéticos. Esto, en el caso de Filipinas, tiene un impacto importante porque además estamos hablando de uno de los países donde el precio de la energía es más caro del mundo y, por lo tanto, poder hacer frente y diseñar las políticas más adecuadas para hacer frente a estas tensiones es importante. No hay que olvidarse también de un factor que va más allá de lo puramente estructural y económico y que está en la mente de todos cuando hablamos de energía, que es el factor del cambio climático. El cambio climático es un reto al que las políticas energéticas de todos los países tienen que hacer frente, sin lugar a dudas. Y en el caso de Filipinas, además con particular interés porque es un país que se ve realmente muy afectado por factores climáticos. Filipinas afronta o se enfrenta todos los años con un promedio de 20 tifones. Tiene aproximadamente más de 3 millones de personas que se ven afectadas por severas inundaciones en su país. Por lo tanto, afrontar todos estos retos también adquiere, en el caso de Filipinas, una dimensión importante. Es por ello que ya el año pasado, en 2021, para ser exactos, Filipinas asumió el reto de reducir un 75% sus emisiones de gases de efecto invernadero y ha adoptado en general uno de los programas de transición y de adaptación al cambio climático más ambiciosos de todo el sudeste asiático. Para transformar esa ambición en una realidad, la Administración filipina ha publicado el Philippine Energy Plan 2020-2040, donde se recogen toda una serie de medidas destinadas a este fin. Además, el Departamento de Energía, el Ministerio de Energía, nos proporcionó una grata noticia a finales del año pasado al anunciar la apertura a la inversión exterior del sector de las energías renovables en Filipinas, lo cual pues, ha tenido un impacto y un interés muy notable a nivel internacional. Para hablar de estos aspectos y de otros tenemos el honor de contar hoy aquí con la Undersecretary of Energy del Departamento de Energía, Ms. Sharon Garin. Sharon, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Thank you very much. Salamat. Y sin más dilación, le cedo la palabra. Gracias. Sí, por favor. Yeah, for the presentation.
Good morning. Buenos días. La verdad es que ya tengo hambre. Es que el horario español, no sé. Pero thank you very much for the opportunity and the privilege to be here. Caso, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Es un verdadero honor haber sido invitada por una institución tan prestigiosa y poder anunciar al mundo los planes de Filipinas para el sector energía. Antes del COVID, Filipinas era una de las economías en mayor crecimiento en el mundo, con un crecimiento del 6% anual. Después de la pandemia, todavía nos estamos recuperando. De hecho, las previsiones indican que habrá un aumento de entre el 6 y el 7% en el crecimiento antes del final de 2023 y también entre 2024 y 2028, un crecimiento adicional de un 7,5 a un 8%. Estamos listos, ahora que ha pasado la pandemia, para recuperar nuestra economía y para llevar más progreso a Filipinas. Y lo que necesitamos en este caso no es solo una buena política económica y un buen control administrativo, sino también una fuente fiable y segura de suministro de energía, que es para lo que estamos aquí hoy, para hablar precisamente de ello. Voy a empezar con la situación actual del país. El 56%, es decir, más de la mitad del suministro de Filipinas se importa, bien sea petróleo o carbón. Dependemos mucho de otros países. Apenas un 43% de la energía que se consume en Filipinas es indígena, es decir, producida dentro de nuestras fronteras. El suministro total primario para 2021 fue de 50,9 millones de toneladas de equivalentes petróleo. Es una medida complicada, pero creo que la entenderán aquellos que trabajan en el sector. En cuanto al carbón, pues lo importamos de Indonesia. Casi el 95% del carbón que importamos es indonesio, con lo cual nuestra dependencia es inmensa. Es uno de los grandes problemas energéticos en Filipinas. En cuanto al consumo de la energía, debemos recordar que el consumo final total de Filipinas en 2021 alcanzó 35,1 MTOI. El crecimiento de producción económica resultó en un aumento del 7,7% en la demanda de energía para 2021 a partir de su nivel de 2022, que era de 22%. Después de la cuarentena debida al COVID, el país inició una recuperación en la demanda de energía. El aumento anual hasta ahora había sido de un 7%. El agregado de la demanda de petróleo aumentó en un 10,6% de 16 MTOI a 17 entre 2020 y 2021. La demanda va en aumento porque también va en aumento la economía y la población. Esta es la capacidad de potencia y la mezcla de generación de energía. La capacidad total de generación de energía en 2021 alcanzó 26.872 megavatios, con una capacidad fiable de más de 23.000 megavatios. Las plantas con carbón constituyen un 73% frente a un 29% de generación basada en petróleo. En la mezcla, 58% de la generación total proviene de fuentes de carbón, seguida por las renovables en 22%. Como podemos ver en pantalla, en nuestro mix de generación de energías tenemos 45% de energía indígena. La parte de renovables dentro de ese 45% es de 22%. La demanda más alta proviene de Luzón, que es la isla más grande del país, mientras que Manila tiene menos de la mitad de la demanda de energía de todo el país. Y el resto se consume en Mindanao.
Los objetivos energéticos de Filipinas, pues sí, es cierto que tenemos un plan para la energía y parte de esto, parte de aquí, de la energía renovable. Esto es una cita del discurso del presidente cuando hizo su discurso a la nación en 2022. Aumentaremos nuestro uso de las fuentes de energía renovable como hidráulica, eólica, solar y geotérmica. Debemos aprovechar las mejores tecnologías disponibles actualmente, sobre todo en las áreas de energías renovables. La tecnología de las renovables progresa rápidamente y muchas de ellas son apropiadas y adecuadas para Filipinas. Filipinas está listo para la transición energética. Estamos listos para hacer la transición hacia una energía más renovable. El objetivo, aunque muchos no quieran creernos, es contar con una participación de las renovables de 35% antes de 2030 y alcanzar un 50% antes de 2040. En esta gráfica, el caso de referencia es la línea verde, que serían las energías renovables, y donde la línea roja serían otras fuentes de energía. Se prevé un aumento sustancial de las renovables, que es lo que queremos subrayar e indicar al resto del mundo. Con una participación de 50% de energías renovables antes de 2040, las barras amarillas serían la energía solar que vamos a necesitar, luego las barras azules es energía hidráulica. Voy a tratar de explicar esta gráfica. ¿Funciona este micrófono? A ver si puedo acercarme aquí. El compromiso son las barras en azul claro. La nueva inversión en gas natural esperamos que aumente en participación y la participación de solares sería la barra amarilla, el color amarillo en las barras. Eólica está más o menos por donde va la línea, que creo que hay muchas empresas españolas interesadas. Aquí tenemos la misma gráfica en forma de tabla con cifras. La capacidad existente estaría aquí en 22.000 y nos hemos comprometido a 7.700 más. Ahora bien, si queremos lograr esa participación de 50% de las renovables, necesitamos renovar aquí. Necesitamos 52.000 megavatios adicionales, que es a donde se dirigen las inversiones que necesitaremos. Muchos países han manifestado su interés y entiendo que hay empresas españolas que también están interesadas en participar en esta expansión energética de las renovables. Sobre todo empresas españolas conocidas que están interesadas en proyectos para ampliar la participación de las energías renovables. Pero veamos qué hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos identificado las áreas donde podríamos beneficiarnos de una mayor productividad de energía solar y eólica. Hemos establecido la posibilidad de establecer fuentes eólicas y solares fiables en un proyecto que llamamos CRESS. En una circular de 2018 se establece un abordaje de transmisión con apoyo a la inversión en gran escala para la expansión de infraestructuras que permitan acelerar no solo las fuentes renovables de energía indígenas, sino también otras fuentes de energía potenciales. Hay 25 candidatos en Filipinas con una capacidad estimada de 152 gigavatios, 152 gigavatios de nuevas fuentes solares geotérmicas, con un cálculo de 360 megavatios de geotérmica, 375 megavatios de biomasa y más de 650 gigavatios de energía hidráulica distribuidas a lo largo de nuestra geografía.
según lo muestra el mapa en pantalla. Pido disculpas porque el texto está pequeñísimo, pero se pueden leer también estas diapositivas en nuestra página web con mayor comodidad. And this is for wind onshore. En la also parte in de the energía website. eólica terrestre, pues también pueden leerse las See, we cifras have en nuestra identified the página web. areas and how many gigawatts Aquí se ve que capacity hemos is identificado potential. las áreas And y el that's, potencial it en will be more gigavatios. interesting for investors to Sería mucho más focus on interesante these areas because we para have los studied these inversores areas centrarse en already. estas áreas And porque now son we las que have ya the hemos new estudiado. concept, Y aparte de the esto, more tenemos challenging un one, which concepto is nuevo offshore y wind. tal vez más rompedor, que es The energía Philippine eólica Offshore marítima Wind Roadmap o was marina. launched in April Este mapa 2022, salió just en last abril year, de developed with 2022, no hace assistance ni of the un World año, Bank Group. y lo hemos The desarrollado roadmap con la has asistencia del identified Banco a total Mundial, con potential una hoja de ruta que capacity of identifica una capacidad potencial 178 total de gigawatts that 178 can be harnessed from gigavatios OSW resources que in the pueden country. provenir As you de can see in the recursos ya table, there are existentes en el 6 país. areas that are big Se han potential. localizado 6 áreas con enorme Northwestern potencial Luzon, which would be on en top. la parte Manila area, noroccidental de Luzón, Northern en el área de Mindoro, Manila, which is al, basically al norte. that area, this area. En This esta is área, Mindoro. esto es Mindoro, See, that's 20 to 36 gigawatts. entre 20 y Then you have 36 Guimaras Strait gigavatios. and then Panay, Luego, which is 2 to en 3 esta zona gigawatts. So there are many areas that have been identified already by the World Bank that Guimaras has Strait, huge potential. donde se ha determinado que podría So now, what have we dominarse un enorme so that many potencial. investors Ese es lo can have potencial, pero access ¿qué to hemos hecho para que los inversores renewable puedan energy tener projects in acceso the Philippines? a estos Before I estos start with the proyectos de 100% energías ownership, we renovables? have passed the Public Service Act. Pues Public Service nuestra Act. recién aprobada The Constitution ley of the de Philippines servicios prohibits públicos, según la Constitución de Filipinas, prohíbe cualquier non-Filipinos to tipo get de to be involved in public persona It has to be jurídica 60-40. extranjera utilities. tener 40% una titularidad foreign de and los 60% recursos por encima del Filipinos. That was the 50% was required by o the por encima del Constitution. So what did 40%. we Según do? la Constitución, tiene que ser It una said, participación del public Estado utilities, filipino de al menos foreigners can only 60%. own up Entonces, to 40%. solo So what we did last year was we la defined titularidad what is de public entes utility. extranjeros solo puede And ascender a un public utility is 40%. only limited to Los the servicios transmission of básicos electricity, públicos incluyen la distribution of transmisión y electricity, generation is not generación. included. In No, fact, transmisión even, de as, energía, la for generación the no está discussion incluida. later, Y even, podemos dejarlo land luego para la transport is not discusión, pero included incluso there, el except for transporte public terrestre no utility está vehicles. incluido en So esta we legislación, are starting salvo to para los open up the vehículos economy. públicos, And con lo now, cual estamos empezando a just abrir last nuestra year, last economía. quarter, Y apenas el the último Secretary trimestre of, del año the pasado, Department of el Energy secretario del issued Departamento de a new Energía IRR for emitió renewable energy, una that it nueva allows disposición para las 100% renovables que foreign permite ownership in que renewable haya una energy titularidad extranjera de 100% en nuevos proyectos para energías So renovables. welcome to the Philippines. Así que bienvenidos a Filipinas. Next would be another issuance that we continuación, are drafting and hay hopefully we otro can issue aspecto on en el que February estamos 14 as a trabajando Valentine's gift y to que all of you. esperamos We all understand presentar como regalo de the San Valentín unpredictable este nature año. of renewable energy, Se and trata it's de the un nuevo danger proyecto it para can bring to energías the grid because renovables, of its instability. que es un nuevo And we sistema de recognize almacenaje that de there is an energía. important role for the Entendemos energy que storage system. el And sistema we de are almacenaje de studying energía and doing public es consultation as we de speak. gran importancia y The estamos next- en un proceso de consulta The en next, este mismo momento, slide would con show anuncios que you esperamos all hacer el the- día 14 all de the febrero. policies that we have been Aquí tenemos pushing en una and, sola página todas las políticas and, que improving. estamos This is the Green adelantando y Energy Auction mejorando. Program, the Este es market el rules, the programa de preferential energías verdes dispatch con of reglas de RE, mercado, renewable reglas, portfolio standards, Green Energy Auction de, Program, resource titularidad development, preferencial, omnibus desarrollo guidelines de for renewable, recursos, energy contracts, and plan EVOS. para I'll focus on the nuevos number usos de 6 energías because it's renovables not, y voy a centrarme explanatory. en la número 6 porque creo que se developing new explica por sí policies sola. for Estamos desarrollando geothermal, nuevas for offshore políticas wind, para because energía offshore wind is geotérmica very y peculiar. We need the help of the eólica no OTR on that, terrestre. actually, and the Department of Energy. Waste to Actualmente en energy, el Departamento we de want, Energía estamos we know tratando that también it de is more of reducir, an environmental de measure rather than an reducir energy
energy measure, el, but we hope that many LGUs will adopt that. el Ocean and tidal energy, desperdicio de expanded energía. rooftop solar program. Estamos Some of this have been facilitando también un issued programa already, para and some are instalar still, celdas being de energía crafted. solar And then we also have los, EVOS, which is en los number 8. tejados, EVOS e is, incluso tenemos bajo el it's for número the ease of 8 una doing business política in the de Philippines. EVOS, Everything goes online, and we have donde a toda la prescribed información time, and sobre if la the energía agency does se not publica en issue it Internet. on time, Hay then una it's deemed agencia approved already. que está That's the beauty of comprometida EVOS. a transmitir toda esta Now, what do información you get de if you manera invest rápida in y the oportuna, y Philippines eso on es lo RE interesante projects? de la There are two plataforma types of EVOS. incentives. En cuanto a las incentivas There's para the renovables en Renewable Energy Filipinas, Law, pues and las hay de there's the dos tax tipos. law. Está For la under the renewable legislación energy, you sobre can choose. energía y la legislación There's an fiscal. income tax holiday for 7 years. Se but we are puede trying to push that solicitar to be un periodo de extended because, gracia de we 7 understand años that sobre wind is el longer. impuesto To a construct los corporate income a tax los holiday of ingresos. 10, tax También rate of 10% hay un after periodo de the gracia income tax o holiday, una duty-free tasa importation for inferior 10 para years, and el so many impuesto de more sociedades incentives for renewable y energy otros projects. incentivos para We proyectos de also have energías more renovables. incentives Y under también the tenemos CREATE law or otros under the, incentivos bajo income tax la law that we legislación have. fiscal So, but just not, del I was impuesto trying to sobre la avoid renta. confusing you, but we just wanted to Pero no focus on one law. quiero And confundir a if you have nadie y good por eso voy a lawyers there, centrarme then they can find more en una incentives sola for you. legislación. Pero quien tenga abogados en Filipinas go to podrá encontrar LNG. muchos otros incentivos para Liquefied la natural gas. participación Just en el to mercado be honest energético. about it, we are En not cuanto as al gas developed natural as licuado, Spain pues is, and we en are este tema trying, but it no is a tenemos tanto huge, desarrollo como el que tienen en capital España, outlay for many of pero our companies. sí que hay So, una LNG, sana participación what we have done del is GNL en el mercado. we have the Natural Gas Development Plan, or Tenemos NGDP. un plan It is a de comprehensive desarrollo report de which guides GNL agency regulators, basado en un policymakers, and informe investors in the realizado Philippine por downstream expertos natural gas industry. en el NGDP sector contains gas. the role of natural Este gas, plan legal and contiene la regulatory función del framework gas of the natural sector, dentro del ongoing marco projects, regulatorio del potential sector, areas of con proyectos development, and the way actuales forward plans for the y sector. futuros planes para el And we sector. also have the Investor's Y Guide, al which mismo tiempo provides the tenemos la guía para el information on inversor con permitting and información application process for sobre pre-construction la posible and operation aplicación of de LNG. planes para el desarrollo de proyectos relacionados con el GNL. I'll skip this. Now, we are also doing more market research in También LNG. estamos haciendo más investigación de mercado sobre el uso de gas natural licuado y hemos lanzado un proyecto de desarrollo de la política de gas natural licuado por parte de nuestro Departamento de Estado para promover el uso de gas natural en el país basado en estudios de perfil de usuarios potenciales de gas con aplicaciones de gas natural para el suministro de energía eléctrica y suministro no relacionado con la energía eléctrica. Tenemos también desarrollo de política legislativa para las etapas intermedias de la explotación de gas y una nueva legislación que institucionalizará muchas de las políticas que se han emitido para este sector. Y aquí tenemos algunos datos de interés para posibles inversores. Tenemos un comité de inversión. These are committed for this year. Tenemos un programa de primera generación. Indicative is still, we're still, Este they es have committed, but nuestro we have compromiso to see if it becomes operational. So there are que esperamos se vuelva operativo muy pronto, con lo cual hay muchas posibilidades para el desarrollo del mercado de gas en Filipinas. Muchas de estas instalaciones ya se han construido, otras están en construcción en este momento, pero este es el camino que ha adoptado el Ministerio de Energía y el sector energía en Filipinas. Estamos apostando por las renovables, estamos apostando por la entrada de nuevos inversores para abrir el camino hacia un tipo de energía más verde. Y esta es una cita de mi jefe, el secretario de Energía, que decía que
después de permitir esta titularidad de 100% para nuevos proyectos de energías renovables, dice que quiere allanar el camino e igualar las condiciones para que todos los esfuerzos del gobierno actual se dirijan a favorecer estas políticas que constituirán la base de la entrada para los nuevos inversores. Es decir, estamos preparando todas nuestras políticas y toda la infraestructura que ya existe para que puedan entrar nuevos inversores a ayudarnos a transformar el sector energía de Filipinas en una transición hacia energía más verde, como lo ha hecho España en estos últimos años. Muchísimas gracias y buena tarde. Bueno, o buenos días. Thank you very much, Madam Ixana Jusek. Gracias. Ha sido una presentación que nos ha iluminado mucho sobre la situación de Filipinas. Es cierto que es muy ambiciosa, pero las Filipinas son ricas en fuentes de energías renovables y lo que se necesita, por tanto, básicamente es un marco legal adecuado que, como ya ha explicado usted misma, ya está en curso, y después la tecnología y el conocimiento adecuado. Ahí es donde las empresas españolas pueden tener un papel que ejercer. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a nuestro siguiente orador, que no necesita ninguna presentación, el señor José Ibaceta, vicepresidente de consultoría Stratbase de Filipinas y el presidente del Consejo Empresarial España-Filipinas. Muchas gracias y tiene usted la palabra. Can I be heard? Yes. Okay. I didn't know whether to agree or disagree with No her, sabía si estar de acuerdo o no con ella, pero but bueno, this is good. eso está muy bien. I kinda Para una mesa started redonda, this little push. Voy a I empezar was un president poco of PISAO. diciendo que fui presidente de PISAM. No sé si lo conocen. PISAM Organization created es la organización by government. creada por el gobierno. El trabajo era vender cualquier activo de lo que se llamaba la NAPOFOR, la Corporación Pública de Energía. A little easier. Hizo que el trabajo ahora sea más fácil We got rid of all the porque eliminamos, nos libramos de todas las obsoletas plantas eléctricas, and I got the head más de 26, state grid of y esto who told me that, tuvo la listen, opinión de alguien en Inglaterra que me dijo, bueno, el mundo se va a meter en líos ya que todos are gonna stop. los elementos mecánicos del mundo van a parar después de 26 años y por ello trillones de dólares en Estados Unidos están ahora analizando las situaciones de política energética en los diversos países como si hubiera una conspiración. Sin embargo, el comentario es interesante, ya que nosotros nos basábamos y dependíamos totalmente del carbón. Pero lo que teníamos es lignito y teníamos que importar de Indonesia para poder unir este material a las plantas de carbono, lo cual era bastante difícil. También construimos o iniciamos el proceso hacia las energías renovables. El cuidado de las aguas, de los ríos, de las presas fue un buen principio y los coreanos llegaron, hicieron inversiones en las presas y después la red eléctrica también se vendió, la compró China junto a ciertos inversores filipinos, que probablemente desde mi punto de vista fue la parte más importante que podemos debatir, porque no podemos funcionar ni hacer todo lo que se ha anunciado sin una red apropiada. Los paneles solares son algo intermedio que necesita baterías y el problema de las baterías es esperar a Elon Musk que cree unas baterías mejores. Es por tanto complicado. Así que esto ha hecho que accidentalmente Filipinas estuviera preparada y por eso pasamos por distintos diseños de políticas y ahora se está desarrollando
el plan para finales de esta década y las personas están dando su opinión sobre cómo crear un buen plan de energías renovables. En el mundo, el problema es que el gas es interesante, pero también es una energía intermedia, porque el gas en sí mismo no es nada. Tenemos que pasar a una energía renovable para hacerlo más eficaz. Yo tengo mi planteamiento principal o particular respecto al gas. No creo que nos podamos liberar del gas incluso como energía intermedia, porque a nivel mundial esto no va a ser posible. China depende mucho del carbón. ¿Y qué van a hacer con sus plantas de carbón? Probablemente se las van a vender a los países emergentes. Así que el posicionamiento de la energía mundial va a ser bastante complejo. Todo el mundo va a estar haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y el tema aquí son los inversores. La falta o exceso de inversores. ¿Y qué está haciendo Filipinas? Están haciendo que sea fácil para ustedes acceder al país. Filipinas puede ser un mercado difícil, pero también muy rentable. Si ven el mapa, 7.200 islas. ¿Qué tipo de energía se va a utilizar para conectar 7.200 islas? Donde tenemos el norte, pero el sur, Mindanao, es el mejor lugar para utilizar energías renovables. Así que tenemos un gran sistema que tiene que ser eficaz y por eso quizás respecto a las renovables se piensan que las energías solares son más eficaces. Pero hay grandes presas con grandes reservas de agua, pero están en el norte. ¿Y qué hacemos? ¿Nos concentramos en el norte o en el sur? Por ello, lo que quisiera hablar es de la energía eólica no terrestre, marítima. Y si están interesados, yo les diré el mejor spot para trabajar con ellas. Y lo que es interesante sobre las offshore es que tienen un potencial turístico. Si las acercas un poco a la tierra y si se pueden ver, son alucinantes. No sé si las han visto alguna vez, pero la imagen es increíble. Y en Filipinas tenemos empresas que pueden acelerar el proceso como AGIB, que pueden hacer todo el tema de la modularidad y de las baterías y pueden enviarlo directamente a las áreas de explotación. Y como usted también ha dicho, el reto es cómo unir estos elementos, cómo conocer todo este nuevo plan, y todo tiene que hacerse para atraer a los inversores de forma eficaz. Incluso el componente de los renovables, cuánto va a ser solar, cuánto va a ser hidráulico. Y esto representa un desafío, aunque se puede hacer, porque Paul y yo trabajamos juntos hace mucho tiempo. Él empezó en Pisan, también formó parte de la ley EPIRA, y creo que le dije, Paul, tenemos que volver a hacer toda la EPIRA, porque la EPIRA se produce con energía antigua y ahora hay que remodelarla para que esté ahora en vigor. Estamos en una buena posición, ya que ahora podemos hacer las cosas correctamente respecto a los usos energéticos que vamos a utilizar en los próximos 100 años, aunque no voy a entrar en cuáles van a ser. Esto es lo mejor de la situación actual. Hace mucho tiempo yo sé un poco sobre los grupos energéticos españoles que vendían campos solares en España. No hay duda respecto a los paneles solares, y en otros renovables son muy buenos, en el gas también. Me acuerdo el consejero asesor de un grupo que compró a Shell de gas, Man Empire, y el gas es en el área un poco en el que las personas se están concentrando, pero Man Empire Gas es un campo y el pozo original tiene que ser revitalizado, y esto es lo que hizo el gobierno, y se compró la parte de Shell y ahora van a empezar las perforaciones. Creo que
El acuerdo se va a firmar esta semana, que es la expansión del contrato original. Y estos son campos de gas conocidos. Esto va a ser interesante, ya que, desde mi punto de vista, ¿qué hacemos después de encontrar gas natural? Bueno, pues se llama agregación. Ahora puedo agregarlo a una terminal, el Golfo Atlántico que ha construido con San Miguel, o a través de distintos oleoductos, y puedo ir downstream y puedo rebajar los precios y acabar teniendo un precio más razonable con una menor dependencia de Rusia. Esta es la parte interesante del gas. Y hay dos terminales ahora. Dos, sí. Y una tercera planificada, y pueden imaginarse terminales más pequeñas que serán más eficaces, aparte de la de Mindanao. Y es importante esto porque tenemos pequeñas plantas eléctricas para pequeñas ciudades y pueblos, y sería estupendo tener una terminal central con una buena distribución que resolvería muchos problemas y resolvería fundamentalmente el hecho económico, ya que sería más competitivo que lo que tenemos actualmente. Esta es la parte interesante. Y creo que su jefe estará de acuerdo que vas a dejar un gran legado. Están en esta posición ahora, crear el entorno apropiado para que los inversores vengan y nos ayuden. No sé exactamente lo que será esto, porque lo estamos estudiando, pero España nos puede ayudar porque conoce Filipinas históricamente, pero también conoce la geografía del país. Y seré honesto, hay muchos países, no muchos, 2, 3 o 4 grandes que nos han contactado con grandes presupuestos y que quieren ayudar. Y yo les digo, bueno, vamos a pensar en esto. Bien, porque no queremos depender en un país. Tenemos que ver cómo es la tecnología, cómo nos va a ayudar, cómo va a ser más durable, cómo van a ser las inversiones, si no va a ser difícil poder financiarlas. Y aquí es donde países como España pueden ayudarnos en la parte de la financiación. Necesitamos más acuerdos comerciales que sean específicos del sector de la energía, y creo que será muy interesante estar participando desde el principio. A mí me encantaría tener ahora menos años o ser el señor Musk, porque se puede ganar mucho dinero con la energía, pero aunque esto es difícil de decir, la tecnología tiene que durar más de 5 años. Si se tarda 5 años en construir y luego hay cambios tecnológicos y no dura, lo que necesitamos es una perspectiva más a largo plazo cuando hablamos de los desarrollos en las fuentes de energía. Y esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Él fue secretario de Energía también, eso es importante. Así que también es un poco mi jefe, de alguna manera. Thank you. Thank you. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Thank you very much, Mr. Ibazeta. You have touched upon Señor Ibazeta ha hablado de muchos temas muy interesantes que evidentemente vienen de la gran experiencia y veteranía en este campo durante mucho tiempo, y es un punto muy interesante de debate. Tenemos una planificación y un plan, pero es importante hablar de la productividad y es importante hablar de la tecnología, la financiación y, por supuesto, la conectividad, que en Filipinas es muy importante. Más de 7.000 islas, es realmente un gran reto. Vamos a avanzar con nuestro siguiente panelista. Me gustaría presentarles a mi colega y amigo Pedro Pascual. Ha estado relacionado con Filipinas desde hace muchos años. Fue asesor económico de la Embajada Española antes de que yo estuviera ahí, y es ahora socio de MC Spencer. Pedro, gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer. Tengo el corazón un poco partido. No sé si hablar en español, con la lengua de Cervantes o en inglés, pero voy a hablar en inglés, ya que la mayoría de los términos que conozco son
en inglés. Pero, como mi colega ha mencionado, volví de Filipinas hace 7 años y muchas de las cosas de las que estamos hablando hoy me recuerdan al momento en el que llegué al país. Tuve el honor de estar en la anterior tribuna y sentí en ese momento que se estaba produciendo un cambio en el país, aunque no sabía bien, desconocía la economía filipina en profundidad, pero sí se estaba produciendo un cambio en el sector de infraestructuras y algunas de las personas que están con nosotros hoy fueron protagonistas de ese cambio. Pero en aquel momento había una incertidumbre. Era algo un poco como una apuesta que puede suceder o no. Y realmente sucedió y Filipinas ha cambiado la cartera del país. Era insignificante y ahora en cambio se ha convertido en una de las más importantes gracias a las infraestructuras en lo que se refiere a la cartera energética. ¿Y qué pasa con la energía? La energía es interesante, fue un periodo excitante por todo este movimiento que se produjo en el 2012 a 2016, en el que algunos de los socios de mi compañía, Tomás y José Luis, vinieron a Filipinas para la energía eólica terrestre que no existía. Hubo un gran empuje de los fabricantes como Gamesa para participar en el desarrollo, para hacer todo esto posible, y no solamente ellos, sino otras empresas españolas que fueron a Filipinas para esta gran convocatoria de energía renovable del país. Sin embargo, cuando llegué, vi algunas de estas empresas. Algunos de nosotros seguimos allí, pero debido a este reajuste en la política energética de la administración, ya la energía renovable no era tan interesante. Estaba ahí, estaba siendo desarrollada, pero no fue hasta hace 3 años con la pandemia, en el 2020, cuando de pronto surgió el IAP y tuvo una cierta esperanza de ser revitalizado. Esto coincidió con otro movimiento que ya se ha mencionado, con la idea de que la eólica offshore quizá fuera posible en Filipinas, lo cual nos pareció muy interesante. Cuando lo vi por primera vez pensé, bueno, esto es ciencia ficción, porque ¿cómo puedes empezar eólica marítima? Pero el Banco Mundial publicó en aquel momento un informe muy interesante en países en vías de desarrollo con potencial para energía eólica offshore, y en aquel momento era el primero en semiconductores, pero de pronto todas las piezas estaban bien alineadas junto a la ayuda del Banco Mundial, pero fue definitivamente en esta última parte de la administración actual cuando se ha dado más peso al sector de las energías renovables. Y yo pude presenciar al final de mi estadía en la empresa anterior, antes de empezar con Spencer, que es una consultora en muchos campos, pero también en el campo energético. Estamos dando servicio de desarrollos para un socio de desarrollo internacional. En aquel momento vimos un interés, había un mercado que realmente estaba iniciándose, y fue en el 2022 cuando todo estalló. Al final del año ya tenemos 32 gigavatios de servicios, de acuerdos por servicio concedidos. El consumo de Filipinas es del 20 gigavatios hoy en día, así que podemos ver que realmente esto estaba produciéndose. También hubo un cambio en la administración y, como he mencionado, en el gobierno, como he mencionado, sentí que estaba en uno de esos momentos en los que la energía es ahora, y en el caso de la infraestructura fue hace 6 años, y todos los empresas y proyectos para apoyar el desarrollo del país. Pero en aquel momento la energía era definitivamente necesario y había distintas partes que fueron esenciales. La propiedad extranjera total, quizá para pequeños proyectos se puede lograr con participación de inversión extranjera, pero en el caso de la eólica offshore sería imposible. No he visto
con los socios filipinos con los que he hablado, muchas IPPs que tengan el apetito para invertir tan masivamente en su industria nacional, aunque tienen preguntas sobre su futuro. De la misma forma, vemos mucho apoyo por parte de DOE y todo, desde mi punto de vista, se está haciendo de forma correcta, desde el punto de vista de desarrollo. Así que lo que fue crítico fue la apertura de la propiedad extranjera al 100%, que fue esencial, pero otras cosas que no han estado tan presentes en los medios, pero que tener más opciones de energías limpias, que esté segregado tecnológicamente entre fija y flotante, todas estas políticas están en la dirección correcta y estamos ahora con el ejercicio de planificación marina y espacial, la revisión de las políticas medioambientales que también son esenciales. Estamos en Filipinas en un hábitat de biodiversidad muy rica. Todo esto tiene que estar alineado con los estándares internacionales para que el lugar pueda realmente recibir todas estas inversiones. Pero ¿qué es lo que falta? ¿O qué es lo que desean, por así decirlo? En España escribimos una carta a los Reyes Magos. No es algo que hagan quizá en Filipinas. ¿Qué es lo que pedirían para el próximo año? La red de Grid, como ha señalado José, no podemos realmente despegar sin ella, sin una inversión masiva en la red. El problema es que las áreas que podemos ver en el mapa que se han mostrado están muy lejos de los centros de demanda. En el caso del extremo norte o extremo sur, que tiene más potencial en el país, no tienen esta red. Así que lo bueno es que la eólica onshore no es una tecnología para mañana, para el año que viene, sino para más largo. Tenemos tiempo y todos los negocios que se desarrollan paralelamente con la expansión del puerto, ya que es muy intensivo en la construcción de los campos eólicos. Por ello reconocemos el esfuerzo que se está haciendo para empujar a las NCPs para llegar a un desarrollo de la red más ambiciosa, y podemos explorar para llegar a algunos acuerdos donde se comparta el riesgo y entonces la NGCP puede llegar a tener y ser un elemento crítico. Desde nuestra empresa, desde MC Spencer, estamos satisfechos por el hecho de estar dentro de la delegación filipina. Somos españoles de nacionalidad, pero somos medio filipinos, llevamos muchos años en el país y creo que siempre lo que queremos transmitir es que estamos comprometidos con Filipinas. Nosotros nos asociamos con empresas europeas y españolas para el establecimiento con éxito en el país, pero somos muy selectivos porque queremos empresas comprometidas. Hemos visto muchas veces que las empresas que llegan y se van, si no ganan un contrato se van. Necesitamos paciencia para tener éxito en Filipinas. Pensamos que tenemos un cierto conocimiento y que somos buenos socios. Siempre trabajamos en asociación y lo que deseamos es que la asociación o colaboración hispano-filipina que llevamos en nuestro ADN tenga éxito y definitivamente en el sector de energías renovables. Creemos mucho en Filipinas, las perspectivas son increíbles. Defiendo mucho la inversión en Filipinas. Filipinas es uno de los países junto a Indonesia que tienen el mayor dividendo demográfico de la región. No será hasta el 2050 cuando la población de Filipinas llegue a una cima. Serán 50 millones de habitantes, así que Filipinas no es la entrada para ningún otro país, es un destino final, es su país objetivo, porque 150 millones de filipinos necesitan definitivamente muy buena infraestructura y necesitan también una energía asequible y segura. Gracias, Pedro. Gracias por este ejercicio histórico, yendo hacia atrás hasta la última tribuna y cómo las cosas han evolucionado desde aquel momento
y cómo hemos llegado a este punto. Estoy de acuerdo, no puedo estar los pasos que se han dado son en la dirección correcta y tenemos esta gran oportunidad para un mercado joven y con potencial de crecimiento que está todavía en fase de crecimiento. Estoy deseando ver la materialización de estas oportunidades. Vamos a pasar ahora a la parte española de la sesión con don José Oriol Hoyos. José es presidente y CEO de Iberdrola Renovables Internacional. Creo que José ha trabajado en Iberdrola en los últimos 24 años. Lo llamaría un matrimonio con éxito, por lo menos para mí. Iberdrola es una de nuestras empresas líderes en el campo de la energía. Estamos encantados que esté con nosotros hoy. Muchas gracias y tiene usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer al subsecretario por estar en este panel. Para nosotros es un gran honor también. A los embajadores quisiera agradecer a Casa de América del Instituto Cervantes por albergar este evento. El problema es el tercer orador es tener poco que añadir. Una cosa importante sobre Filipinas es que son múltiples islas. Esto es algo complejo para la energía, para la electricidad, y ya se ha abordado, no voy a hacerlo. También la ubicación de la demanda y la generación es algo que también se ha abordado. Es algo que sucede en muchas partes del mundo, no sucede solo en Filipinas. Desafortunadamente, esto es generalmente como son las cosas. La naturaleza nos quiere siempre ofrecer muchos retos, pero hay algo que no se ha comentado y me gustaría destacarlo y por lo menos darle un punto de vista diferente, que es la necesidad de la red. Todo el mundo en el mundo está hablando de energías renovables. Afortunadamente, para nuestra empresa, que nuestro presidente lo identificó hace 22, 23 años, tuvimos suerte de ser los primeros en este campo. Nadie nos tiene que convencer a nosotros que necesitamos energías renovables por una cosa que no se ha abordado, y es la independencia energética, la seguridad y la estabilidad de nuestros países. Necesitamos renovables para tal efecto. Ahora estamos sufriendo una crisis tremenda con el gas natural. Hemos visto cómo China está absorbiendo mucho gas en las pasadas 2 décadas. Quizá esté utilizando la misma cantidad de gas que la población europea ha estado demandando en la última década. Así que China se está convirtiendo en un gran usuario de gas. La demanda y la oferta se han reajustado en el mundo. China ahora es el primer importador de gas natural licuado, sobrepasando a Japón, que durante muchísimo tiempo ha sido el mayor importador de gas natural licuado. Y en la región de Asia-Pacífico la independencia o la dependencia del carbón, el petróleo y el gas es enorme. Lo vemos en Filipinas, el 60%, pero vamos a hablar de Japón, el 70%, de Corea, el 80%. Muchos de estos países dependen en gran medida en la seguridad energética. Así que esto es algo de lo que hemos hablado, porque las renovables son seguridad energética y las redes. No, nada de esta gran implantación de energía renovable, que también se ha abordado. La energía renovable tiene grandes ventajas, pero tiene algo también que la parte tecnológica, los técnicos tienen que resolver, y es que es intermitente, es una energía intermitente. Y esto necesita una gran inversión en la red. Las renovables vienen junto a la red, pero también quisiera añadir un adjetivo más a la palabra red, que es red inteligente, smart grid. No solamente red, con la red actual que tenemos podemos albergar mucha más energía de la que tenemos si tenemos información sobre el estado de la red, la demanda, hacia dónde va, cómo es el flujo de la energía. Así que hay muchas cosas que sabemos de la red, no solamente los generadores, y estoy de acuerdo que esto
esto es muy inteligente. Las redes son totalmente esenciales y la distribución y las empresas de transmisión y distribución son claves en esta situación. Sin ellas, esta partida no se puede jugar. Y otra cosa que también se ha mencionado sobre Filipinas, y es algo que me encanta, es 120 millones, que serán 150 en el futuro, será uno de los mayores países. Yo soy un hombre de familia, tengo 4 hijos. A mí me encantaría que todo el mundo tuviera 4 o más, pero es uno de los pocos países que está creciendo en población y esto es estupendo. Y otra cosa más respecto a Filipinas, la media filipina demanda 1 megavatio por año, que es 1/5 de lo que están demandando los españoles, lo cual es 1/10 de los japoneses, 1/10 de los australianos, 1 partido por 15 del consumo de Estados Unidos. Así que si les damos les proveemos una energía fiable y económica, el crecimiento en la demanda energética va a ser enorme. Por tanto, seguridad energética, el mundo está sufriendo mucho de la situación del gas, del ajuste entre la oferta y la demanda. La electricidad siempre llega detrás para resolver los problemas y se nos echa toda la culpa de lo que está sucediendo sobre el gas. Hay un gran debate al respecto en este momento. Y lo último es la velocidad con la que se está moviendo el gobierno filipino. A mí personalmente me impresiona porque apenas llevo 1 año trabajando en Filipinas. Iberdrola decidió entrar en Asia hace 4 o 5 años. Nos hemos centrado en otras áreas geográficas, pero recientemente hemos puesto nuestros ojos en la región asiática y ya desde principios del 22, finales del 21, hemos sido parte de esa explosión que mencionaba usted hace un rato. Y al principio, cuando empezamos a poner nuestras miras en Filipinas, dimos la bienvenida a este compromiso del ministro del Departamento de Energía de elevar esta limitación de inversión extranjera del 40% hasta el 100%, y es impresionante el progreso que se ha logrado en apenas 1 año. Nunca me habría esperado que avanzaran tanto las cosas en 1 año. Si se mantiene en el tiempo ese compromiso, y ese sería mi último comentario en relación con la velocidad a la que se está moviendo el gobierno actual como factor clave. Incluso en energía eólica terrestre. Un parque eólico terrestre tarda 1 año en construirse y a lo mejor un parque eólico en el mar puede tardar 3 años, pero es que a veces la licencia tarda lo mismo. Entonces, pues cuando tienes un proceso de 3, 4, 5 años para la licencia, más luego 3 de construcción, pues antes de que alguien se decida a invertir en estos parques eólicos, antes de ver el primer kilovatio hora, pueden transcurrir 10 años. Y después de eso, a lo mejor 20 años para recuperar la inversión y recibir un retorno. Esto significa 5, 6, 7 gobiernos. Es demasiado tiempo. Entonces, o trabajamos en países donde el Estado de Derecho, la estabilidad y la predictibilidad garanticen la inversión, que tampoco son tantos, no quiero mencionar a nadie, pero salvo unos cuantos que están aquí cerca, la estabilidad y la predictibilidad de la legislación no son la regla común. Mientras más largo el periodo de amortización, más difícil. Si el gobierno filipino muestra la misma agilidad que ha mostrado en levantar este porcentaje de participación, en acelerar los procesos de licencias, el crecimiento que puede ser allí puede exceder nuestra imaginación. Y otro comentario que no puedo olvidar sobre este límite de propiedad extranjera del 40%, es fantástico que hayan elevado ese porcentaje, pero yo recomiendo, basado en mi experiencia, que ha sido muy internacional, yo jamás invertiría en ningún país que no tenga un socio filipino. Definitivamente necesito trabajar con socios filipinos. Hemos estado trabajando durante este último año en encontrar un socio filipino. Hay varias empresas filipinas muy interesadas en el sector.
Claro, esas empresas tienen que tomarse su tiempo para tomar una decisión tan relevante, pero nunca entraríamos en un mercado, Brasil, Filipinas, el que sea, sin un socio local. Entonces, está muy bien que se pueda invertir o que las empresas extranjeras puedan tener una titularidad del 100%, pero yo jamás entraría en un país sin un socio local. Y eso es todo. No sé si me he pasado mucho. Muchas gracias. Thank you very much, José, for such a short time of only 1 year or 1 year and a half. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, en un periodo de un año, año y medio, ha cambiado muchísimo el panorama y ciertamente ha sido crucial ese cambio legislativo. Yo creo que es esencial cuando uno va al extranjero asociarse con empresas locales porque son los que saben moverse en el entorno legal y entienden los usos y costumbres del país, con lo cual es necesario para el éxito tener aliados locales. Muchísimas gracias y pasemos a nuestra última ponente. Tenemos el honor de tener con nosotros a Lucía Dólera. Lucía es directora de proyectos de la Asociación de Energías o de Empresas de Energías Renovables de España. Tiene una experiencia de casi 20 años en este campo y creo que se especializa en energía solar y fotovoltaica. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Te dejo la palabra, Lucía. Muchas gracias. Silvia, por esta presentación. Gracias a Casa de Asia por invitarnos a estar aquí en este estupendo entorno, en este edificio fabuloso. Voy a dar mi charla en inglés, a pesar de que estamos en la Casa del Idioma Español, pero voy a hablar en inglés como cortesía para nuestros invitados. Una vez más, quiero agradecer a todos los organizadores por invitarnos a estar aquí. No sé si voy a poder decir Magandan, Japón. No sé si lo he dicho bien, pero al menos lo he intentado y la intérprete también. Pues bien, voy a hablar de cómo vemos las renovables aquí en España. Voy a apoyarme en algunas diapositivas para dar una idea de cómo han evolucionado las tecnologías de energías renovables aquí en España desde, digamos, 2005. Desde más o menos esa fecha hemos empezado a hablar de energías fotovoltaicas y hemos empezado a ver la evolución de este tipo de energías en España. Entonces, en primer lugar, ¿qué es APA Renovables? Pues es una asociación de energías o de productores de energías renovables y nuestro principal objetivo es la negociación, el lobbying, con datos de las empresas que han desarrollado las renovables en España. Acudimos a los gobiernos nacionales, regionales o incluso municipales para superar las dificultades de implantación de las renovables. Una de las ventajas que tenemos en APA es que representamos a todas las tecnologías. Con lo cual, una vez que abordamos a un gobierno, pues son más de 400 empresas a las que representamos y que a su vez representan todas las tecnologías renovables. Somos parte también de las asociaciones europeas. Aquí hay algunas de las empresas de APA. Somos más de 420. Esto no es más que una pequeña representación. Los objetivos para renovables esta década en España, bueno, para objetivo nacional, pues tenemos aquí el Plan Estratégico de la Energía que llamamos PENIEC. La diana nacional es que una producción del 23% de emisiones de combustibles fósiles
renovables, una reducción y un 42% del consumo final basado en renovables antes de 2030. Si traducimos esto en energía, esto significa que solo en electricidad el objetivo es alcanzar un 74% de electricidad proveniente de energías renovables, de fuentes renovables. Y esto ha salido aprobado ya en el BOE y estos objetivos se han revisado recientemente, con lo cual probablemente en los meses subsiguientes a esta presentación veremos objetivos aún más ambiciosos. Estos son los retos que estamos dispuestos a acometer. Aquí está la forma en que dividimos el panorama energético. 60 millones de gigavatios antes de 2030 basados en diferentes tecnologías de fuentes renovables, unos 30 gigavatios provenientes de nuevas fuentes en el sector eléctrico, 2,3 gigavatios de eólica, 5 gigavatios de termosolar, 0,8 de biomasa, hidráulica 0,5, 80 megavatios provenientes de otras renovables, 30 megavatios de biogás, eólica offshore entre 1 y 3 gigavatios, y la desaparición integral de las fuentes basadas en carbón. Y en cuanto a nucleares, pues en cuanto alcancemos el fin de la vida de las instalaciones nucleares, aspiramos a la no renovación o al menos al no aumento de la proporción de nucleares en el mix total. Proveniente de almacenamiento 2,5 y casi 6 gigavatios nuevos de renovables cada año entre 2021 y 2030. Y esta es la imagen de lo que ha sucedido en España. Esto en cifras reales hasta 2022 y a partir de allí, bueno, a partir de 2023, ya estamos en el segundo mes, entre 2023 y 2030, tenemos las perspectivas calculadas de la energía que se va a almacenar en España para alcanzar los objetivos del PNIEC. Como vemos, a inicios de 2025 aspiramos a la instalación de nuevas tecnologías en España con un nuevo marco regulatorio que apoye el uso de renovables, con un amplio marco de apoyo, de manera que la energía producida con estas tecnologías tenga una especie de tarifas de entrada para facilitar su uso a fin de producir cada año más energía proveniente de estas fuentes. Antes de 2008, bueno, 2007, el gobierno español decidió apoyar el PV con un feed-in tariff enorme de unos 440 euros por megavatio producido con PV, y ya para 2008 se observa un aumento exponencial de la energía aspersiva, y gracias a este apoyo
some stuff that a la fotovoltaica. it makes and also the crisis in 2008. Y después de la crisis de 2008, hemos logrado un mayor apoyo para la instalación de renovables en España. Y luego, a nivel de la Unión Europea, hemos logrado una reducción de un 20% o hemos mejorado un 20% la eficiencia de España gracias a la mayor participación de renovables. Eso fue en 2017. En 2018 hubo algunas subastas que permitieron la introducción de nuevas renovables en el sector energía en España. Y esto mejoró los objetivos a partir de 2020 en España, con lo cual hemos llegado o hemos logrado un nivel de tecnología muy competitivo en comparación con otros países de la zona. Y con esto quiero añadir que una vez que tengamos este marco regulatorio de apoyo, o una vez que hay apoyo por parte del marco regulatorio, la industria responde, el sector responde. Iniciamos este proceso en 2008 y hemos tenido una implantación de las renovables en España que tal vez no se ha hecho de la mejor manera, pero como ya se ha dicho aquí, las empresas españolas aprenden y aprenden deprisa y han tenido una buena experiencia en la implantación de este tipo de explotación en España. Estamos hablando de empresas reconocidas a nivel internacional. Partimos desde España, pero también hemos partido hacia otras fronteras para desarrollar el conocimiento que hemos adquirido aquí, y las empresas españolas están bien preparadas, conocen la tecnología, saben cómo aplicarla, y una vez superado el tema de permisos, las empresas españolas están preparadas para llevar adelante el sector con amplios conocimientos sobre todas estas tecnologías. Y para cerrar, quería recalcar algunos puntos de lo que prevemos para el futuro. Un poco en modo semáforo. En verde, pues hemos superado ya algunas de las dificultades que se nos han presentado en relación con permisos medioambientales. El año pasado, por ejemplo, se aprobó una regulación del principio de sostenibilidad económica y medioambial que agilizaba mucho los procedimientos de permisos, y gracias a este avance se han reducido un poco los tiempos de aplicación. También es importante determinar el impulso de electrificación con la entrada de las renovables y la demanda que se impone al sistema. En ese sentido, la digitalización es importantísima, la creación de redes inteligentes y estar preparados para saber con antelación la posible conducta de las diferentes instalaciones verdes, fotovoltaica. Esta es una de las cosas más importantes que tenemos que entender. Y luego está también el tema de la generación centralizada en áreas urbanas versus rurales. Sabemos que hay mucho movimiento, mucho desplazamiento social que tendría que favorecer la fotovoltaica y otras tecnologías. Y es importante buscar finalmente este equilibrio entre la generación y la distribución de energía.
Y en aquellos lugares donde la red de distribución no está muy bien desarrollada, pues la circunscripción es una opción muy viable. En todo caso, es cuestión de buscar la solución que mejor se adapte a cada situación y el tipo de energía o el tipo de tecnología que mejor se adapte a cada una de estas situaciones. Oportunidades de recuperación, transformación y plan de resiliencia, pues por supuesto, las renovables, la energía basada en hidrógeno, no son más que unas pocas de las muchas opciones para renovar el parque energético y para cumplir con los objetivos medioambientales, con la ventaja con las ventajas medioambientales que ofrecen. Simplemente es cuestión de estudiar cuáles son las más adecuadas. Todavía estamos trabajando en algunos aspectos que incluyen el almacenamiento de energía y algunas opciones potenciales para el futuro. Las renovables como la fotovoltaica o la eólica pues solo se producen cuando hay sol o viento, con lo cual es importante tener un plan de apoyo de otras fuentes de generación para que nos ayuden a implantar las renovables en nuestro sistema, y para ello necesitaremos sistemas de almacenamiento de energía, y en ese sentido el hidrógeno parece perfilarse como la herramienta del futuro. En cuanto a la infraestructura de la red, pues la hibridización de la red a través de la promoción de pequeños y medianos proyectos será esencial. En España tenemos una red amplísima. Sé que hay otros países que vienen a España a estudiar nuestra red de distribución, que es una red mallada. Tenemos una especie de malla de distribución en todo caso, el desarrollo que hemos tenido en España ha sido tan sólido que otros vienen a estudiarlo. Y esta estructura mallada que une diferentes tecnologías como fotovoltaica con almacenamiento, fotovoltaica con eólica, esta hibridización de la red nos ha permitido maximizar la inversión que se ha hecho en la red hibridizando con diferentes tecnologías, que es otro punto que merece la pena analizar. Y luego hay criterios de eficiencia para capacidades por encima de 100 megavatios en la red de transmisión, que por supuesto siempre hay proyectos y subastas muy interesantes. Mucha capacidad en subasta y algunos aspectos de cara al futuro, pues abordar el desequilibrio, la congestión y la descarga en la operación del sistema, que son efectos no deseados en el mercado de la energía. Ahora que hemos introducido las renovables como parte de los mercados, de los sistemas de mercado urbanos, tenemos que evitar la descarga y evitar al mismo tiempo estos picos, sobre todo los valles durante los picos de demanda, y aplanar un poco la curva, tomando en cuenta una oferta y una demanda más puntuales, para aplanar la curva con diferentes posibilidades para controlar y cubrir la demanda. La capacidad de interconectividad entre barrios es importantísima. Francia y Portugal, sobre todo Francia, han tratado de avanzar mucho la interconexión, no solo entre ciudades, sino entre países europeos. Y luego la optimización de instalaciones de suministro eléctrico, opciones como el autoconsumo. Yo quería decir, por ejemplo, que en 2022 más de 2,5 gigavatios del consumo de España provienen de energía instalada en España.
Thank you very much. If you have any Así question, I que will be con very esto pleased cierro. to Muchas answer gracias you. y si alguien tiene Thanks. cualquier pregunta estaré encantada de responderla. Gracias. Thank you, Lucia. Thank you very much for your presentation. I think it Pues builds very well on some of the muchas ideas gracias, and thoughts Lucía, that por we tu have already presentación. discussed, like Creo que hay allí interconnectivity, muchas and ideas especially que on ya the hemos methods. I considerado, think sobre that todo la the parte de regulatory interconectividad framework, y el is marco important, and the regulatorio stability, esencial, like José was mentioning como lo before, es también la mentioned estabilidad, before, que ya lo había is, mencionado especially José. very important, Es particularly during de the time particular these, importancia, sobre investments are todo en still, una época en we are que still facing some sunken costs todavía in, estamos enfrentando ciertas dificultades para lograr inversión en el sector a la espera de un marco regulatorio más favorable. Así que muchas gracias por tus comentarios. Nos quedan un par de minutos para preguntas, si es que hay alguna entre el público. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario o alguna idea que compartir, le pedimos que levanten la mano para hacerles llegar un micrófono. Tal vez, si puedo decir algo, el tiempo que transcurre entre el momento en que empezamos a desarrollar una opción hasta el momento que empezamos a producir puede ser muy largo. Y siempre hay que tomar en cuenta la inflación, los tipos de interés y el entorno macroeconómico, que fue algo que no mencioné. Pero hay que tomar en cuenta todos estos factores porque no tomarlos en cuenta ha destruido muchos proyectos. Hemos visto grandes empresas que muestran enormes pérdidas por no tomar en cuenta estos factores, y eso está destruyendo el sector. Entonces, las expectativas de precios de los gobiernos y también de los promotores han disminuido porque la tecnología ha evolucionado y hay muchos factores que no tengo tiempo de mencionar, pero hay muchas posibilidades para reducir las inversiones y los costes, pero es que hay que tomar en cuenta la inflación y el efecto de los tipos de interés, que en particular en Filipinas es relevantísimo y que tiene que reducir las expectativas de beneficios y de las expectativas de precios, que no quiero ni mencionar porque llegan a veces a niveles ridículos. Sí, sobre este comentario, bueno, no vamos a entrar en comentarios sobre la red de distribución, etcétera. Pero sí que estamos tomando en cuenta estos factores para nuestra red de conexiones. La red estándar tendrá una conectividad mucho mayor en los próximos 3 meses para conectar virtualmente con todas las islas, para dejar menos instalaciones de generación aisladas en el país. Efectivamente, estoy de acuerdo con este comentario sobre la estabilidad de las políticas. Sí que tenemos una política y sí que entiendo que es un marco a 10 años. Y entiendo que hay muchos aspectos que estudiar, pero en las políticas que estamos proponiendo actualmente, estamos tomando en cuenta todos estos factores y factores institucionales también. Y si hablabas de la agilidad con la que se mueven las cosas ahora, es porque este gobierno así lo ha querido. El presidente Marcos quiere adelantar el uso de renovables y el uso de... probablemente quiere que su legado sea esta energía eólica desde plataformas marinas más limpias para poder tener una mayor seguridad energética en el país. Es cuestión de voluntad política en el fondo. La parte de las licencias y estos aspectos que mencionabas, pues depende también de eventos como este, que presionen a los gobiernos a adoptar estas medidas. Y ciertamente es importante tomar en cuenta los factores que mencionabas, pero más allá de eso, no estamos hablando de un país fabricante, estamos hablando de consumidores
de electricidad, bueno, son los típicos grupos, pero los requisitos energéticos no son tan amplios. Yo creo que Filipinas depende mucho más del almacenamiento de energía y del uso industrial de la electricidad. Porque algo que no siempre se entiende de Filipinas es el tipo de electricidad base y la aportación que pueden hacer a ella las energías renovables. Y quisiera cerrar mis comentarios con una anécdota. Cuando yo estaba en el sector energía, la presidenta de esa época me pidió que me uniese a ella para hablar con los grupos IP, y su intención era que los grupos rebeldes de las montañas pedían electricidad, y se sacó una línea especial para llevar la electricidad a un pueblo de 200 habitantes. Una aldea pequeñita con 200 habitantes que por fin tenían luz eléctrica y veían la tele por la noche. Y en algún momento se me acercaron dos profesores llorando y diciéndome: esta es la primera vez en la vida que vamos a poder crear un plan de clases por la noche para llevarlo al aula al día siguiente. Con lo cual, ese es el gran interés en la electricidad, que a los pobres puedan hacer, los niños pobres puedan hacer los deberes de noche en casa. Sí, bueno, esa anécdota es completamente real. A veces se habla de la electricidad a nivel industrial y, sin embargo, como decía en su primera intervención, que a veces impresiona mucho un parque eólico en el mar, y uno dice, pues ojalá hubiese más funcionarios como usted, ¿no? O más empresarios que digan, wow, qué impresionante. Porque a lo largo junto con ese desarrollo progresa la educación, progresa la riqueza de estos pueblos pequeños, y muchas veces vemos mucha oposición contra estas líneas eléctricas, las líneas de transmisión. Pero bueno, Iberdrola también trabaja en transmisión. Y no es fácil. Una licencia para una línea de transición se tarda muchísimo tiempo y siempre hay mucha oposición a estos permisos. Me pregunto, ¿y por qué no montan estas líneas por la noche? Bueno, no sé. Creo que muchos prefieren tener el cable en casa del vecino y no en la propia, para que no les moleste. Bueno, yo siempre pienso cuando hablamos de transmisión, normalmente se piensa que, bueno, lanzas una línea de transmisión al medio de la nada y luego todos van allí a buscarla. Pero no es así como funciona. Pues es lo que dices tú, ¿no? Todos quieren soltarle el problema al vecino. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra intervención? Yes. Javier. Sí. Bueno, yo voy a hablar en español porque director de un instituto Cervantes en la sede central. Si hablo en inglés, mi prestigio ya y capacidad de convicción será nula. No sé si la pregunta es exactamente para este foro, pero como no había preguntas del público, yo en otra vida era arquitecto y en algún tiempo trabajé en temas de aprovechamiento pasivo de la energía solar. Incluso dirigí algún proyecto de viviendas en las que el diseño ya provocaba, bueno, un ahorro de la energía importante, ¿no? Entonces, yo no sé si en Filipinas, yo vivo en un piso muy bonito, que es todo de cristal, pero claro, por la mañana tengo unas vistas maravillosas de Makati, pero claro, por la mañana aquello puede coger los 50, 60 grados. Se puede hacer directamente la comida sin necesidad de ir a la cocina y freír los huevos allí en la propia luna, ¿no? Entonces yo veo que, claro, en Filipinas en los últimos años hay toda una nueva generación de edificios maravillosos, preciosos,
Makati o BGC, hay ejemplos de arquitectura fantástica, ¿no? Pero con un despilfarro, creo, de energía tremendo, ¿no? Porque todas esas rascacielos que necesitan una refrigeración prácticamente constante, ¿no? Entonces yo, bueno, también, como el exministro, ya voy cumpliendo años y tengo historias que contar. Y entonces recuerdo que en España empezó a haber una regulación muy estricta, que se mantiene hasta hoy en los proyectos de arquitectura, cuando, bueno, la crisis energética de los 70. Y entonces, a partir de ahí, ya cualquier proyecto de arquitectura tiene que tener unos aislamientos, una serie de cosas que ya se han convertido en algo absolutamente normal, ¿no? Yo me pregunto si en Filipinas hay, bueno, hay una inquietud, digamos, de cara a los diseñadores, a los promotores, para precisamente, bueno, provocar tener un ahorro energético. O sea, antes de las energías renovables es en la propia construcción de edificios si realmente hay guidelines o hay unas líneas de trabajo para ahorrar energía. Gracias. We don't have guidelines yet, but I don't think it's a matter of guidelines. It's a matter of people appreciating what is renewable, so that when they build their houses, they include renewable or rooftop solar in their houses. There are policies that are in place, and we are working very hard to make it go faster, like the green building normas de este tipo, and then para generar un código de for certificación agreements de la with the local construcción government units, y para lograr so that they acuerdos would, con unidades also get locales funding so that they que can nos permitan convert their obtener buildings fondos into, que permitan hacer la solar, conversión energized. de edificios, por ejemplo, a On the private energía sector, solar. however, that has Sin something embargo, that it's en el more of a sector cost, privado sí que hay benefit una especie ratio that it doesn't work yet in the Philippines, except if it de is esfuerzo more of a para mejorar el coste-beneficio de los proyectos, para hacerlos también más asequibles para los particulares y una nueva conciencia entre los diseñadores de instalaciones para tomar en cuenta estas directrices y seguir el ejemplo de España. Sí, en ese sentido, como tenemos el ejemplo de Palafox, ¿no? No sé, actualmente en la construcción de apartamentos, pues el requisito es utilizar el gas en lugar de energía eléctrica y también utilizar más aluminio, que en teoría reduce los costes y mejora la eficiencia de la climatización. El problema más claro que se nos presenta a nosotros en Filipinas son esos tifones de los que sufrimos. Tenemos al menos 22 al año o más, y eso afecta la distribución, la política urbana, y es el gran reto que tenemos que afrontar. Gracias. ¿Queda alguna pregunta en el tintero? Porque si no, tenemos que cumplir con el tiempo asignado. Ya nos hemos excedido un par de minutos. Así que, como no hay más preguntas, quería agradecer a los expertos que nos han acompañado hoy por sus interesantes comentarios. Gracias por acompañarnos hoy. Quiero agradecer también a nuestro público. Nos queda una breve pausa para la comida de menos de hora y media y volvemos para la sesión sobre infraestructuras, que espero sea igual de interesante que la de la mañana. Muchas gracias.